Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, buen ditache, gente hermosa. Bienvenidas a un nuevo episodio de La Vida y el Dinero, un podcast donde hablamos sobre distintas formas de administrar nuestro dinero y recursos para poder cumplir con nuestros sueños y objetivos. Lo hacemos a través de tips, historias, consejos, invitados, todo con el propósito de ser cada día más felices. Mi nombre es Mataco y soy el creador de este bello mundo llamado La Vida y el Dinero, que cuenta con podcast, cuenta con curso, cuenta con página web, cuenta con herramientas, con redes sociales y mucho más para poder enseñar, compartir un poco de este conocimiento sobre finanzas personales y que llegue a cada una de las personas de este bello mundo para que puedan vivir una vida más satisfactoria. Y en el episodio de hoy vamos a hablar sobre justamente hablar en público. Una herramienta que sin duda nos es muy necesaria para nuestra vida. A algunos les gustará más, a algunos les gustará menos, pero es algo que nos puede ayudar un montón si nos llevamos bien con hablar en público, porque nos va a permitir un montón de desarrollo personal y profesional. Vamos a tener más facilidades a la hora de poder hablar tanto en el 1 a 1 como frente a una masa. Cuando uno habla con un desconocido o con un conocido, es hablar en público, el ir a pedirle a tu jefe que te baje las horas o que te aumente el sueldo, es hablar en público. Muchas veces relacionamos hablar en público con estar arriba de un escenario, con un micrófono, frente a decenas de personas. Y el 1 a 1 también forma parte de hablar en público y por eso es necesario que podamos desarrollar una buena oratoria, que es ese arte justamente de hablar con elocuencia y persuadir a las personas, logrando así lo que nosotros buscamos con esa charla. Básicamente contándole un poco de cómo empecé yo mi recorrido por el mundo de hablar en público. En la universidad, cuando fui aquellos 4 o 5 meses que hice la carrera de Relaciones Públicas, empecé a tener un par de materias, entre ellas una hermosa materia llamada Oratoria, que fue la materia que más me gustó, que fue la materia que mejor nota saqué, y que en esa materia conocí las charlas TED, porque nos mostraron en un momento lo que era una charla TED, y me copó muchísimo la idea. De hecho, a raíz de eso me propuse el poder llegar a dar una charla TED, y que ese propósito me llevó a poder capacitarme, aprender y vivir muchas experiencias en torno a poder hablar en público y desarrollar todas las herramientas posibles en torno a eso. Y me sirvió justamente para poder dar un primer paso en todo lo que es la oratoria, el buen manejo de la voz, el buen manejo de las palabras, el buen manejo del cuerpo, que es sumamente necesario para poder tener una buena exposición a la hora de hablar. Es necesario tener también un muy buen manejo del cuerpo. No solo importan las palabras, no solo importa cómo se dicen esas palabras, sino importa también qué se hace con el cuerpo cuando se están diciendo esas palabras. A raíz de eso, como les comentaba, empecé a conocer también el mundo TED. Logré ser orador de una charla TED en TEDx UNSAM. Logré también ser mentor de 2 oradores TED en el último tiempo, que me sirvió también de una hermosa experiencia para poder llevar a la práctica y para poder transmitir un poco de todo lo aprendido. Y es algo que te puede servir en muchos aspectos de tu vida. Tanto, como te comentaba, a la hora de poder ir a pedir un aumento, como poder reducir horas, como si contratabas personas. Me ha pasado de estar en un grupo de 15, 20 jóvenes que estaban en una entrevista laboral, y nosotros con el Instituto de Educación que teníamos estábamos dando una charla con mi hermano respecto a cómo sería el trabajo, cómo sería el labor a cumplir, y eso también es hablar en público y es algo que también te puede servir como herramienta. En algún momento tranquilamente puedes estar con tu proyecto, con tu emprendimiento o con tu trabajo en un rol donde tenés que hablar con muchas personas para contratarlas o ver si las contratás, y es algo que tener una buena oratoria te va a servir un montón. Te puede servir incluso si tenés que negociar con proveedores, si tenés que negociar con clientes, si tenés que negociar con pares, si tenés que negociar algún canje, si tenés que hablar sobre
cómo alcanzar algún objetivo en particular, cualquiera de nuestras actividades normalmente va a recurrir que hablemos en público, y por eso es importante el llevarse bien, principalmente con hablar en público. Hay muchas personas que no se llevan bien, es la realidad, que vos le decís hablar en público y salen espantadas corriendo, y la idea es que puedas familiarizarte con la idea, que te puedas desarrollar. Obviamente cuando uno va aprendiendo va generando más confianza y se le va haciendo mucho más fácil, y todo esto salió también en parte porque hace poquito hice una nueva sección en la página web que es el apartado de charlas, para poder brindar charlas en empresas, organizaciones, instituciones y demás. Y a raíz de eso empecé a hacer un poco de memoria de, bueno, cómo empecé con todo esto de hablar en público, qué me motivó, qué hace que haya dado, por ejemplo, una charla para más de 300 personas en forma online en el 2020, el poder haber vivido experiencias de estar en un escenario frente a decenas de jóvenes que están buscando justamente qué seguir en su futuro, qué carrera continuar o qué rumbo seguir en acorde a cuáles son sus gustos, el hablarles a ellos justamente de cuáles son los caminos que hay para seguir, el preparar y dar talleres de 32 horas que se dictan durante una semana, que es algo sumamente desafiante, pero muy enriquecedor y muy lindo. Y cómo todo eso es parte de mi misión personal, que en mi caso justamente el poder hablar en público y transmitir enseñanzas, mensajes, conocimiento en un entorno de lenguaje de hablar en público en el 1 a 1 o en el 1 a 1000 es parte de mi misión personal, y es algo que me gusta y que lo disfruto. Todo eso es algo que me motivó y que me inspira todos los días a seguir aprendiendo acorde a hablar en público, y que no hace falta que sea parte de tu misión personal el poder dialogar y tener una buena oratoria, pero sí es importante que lo puedas fortalecer y que lo puedas ejercitar, porque te va a ayudar un montón para toda tu vida personal y profesional. Así que la idea de este episodio es también dejarles un par de tips concretos, cortitos, pero que tal vez si tenés que dar una charla en breve te pueden servir, te pueden ayudar, y que una de las charlas que di justamente es de cómo dar charlas, y creo que es algo que se desarrolla de forma muy fácil, requiere de práctica, requiere de mucho aprendizaje, sí, mucha constancia, pero que es algo, sí, es verdad, no sé si es fácil, pero es simple seguro. Requiere justamente de poder tomarse su tiempo para ejercitar, para practicar. Es un arte, y como todo arte se ejercita, se practica. Es como dibujar, es como cantar, es como bailar. Obviamente lo puedes hacer bien, lo puedes hacer mal en un comienzo, pero a medida que lo vayas practicando, sin duda lo vas a ir mejorando. Y alguno de los tips que les quiero dar es, primero, practicar. Cuando vayas a dar una charla, un discurso, una exposición, practicalo antes. Más al comienzo, yo algo que utilizaba mucho era el hablar frente al espejo para ver justamente cuáles eran los movimientos de las manos, qué eran las cosas que me trababa, cuando hacía alguna cara rara. Es algo que ayuda un montón. Después sirvió mucho el filmarse directamente y ver cómo movía las manos, cómo me movía yo frente a un lugar, más allá de que obviamente en la comodidad de tu casa no va a ser lo mismo que los nerviosismos que vas a tener al momento de dar la charla, pero te va a servir como para entender si solés poner las manos en algún lado donde no van, si solés hacer algún gesto extraño, si solés caminar mucho en el lugar. Entonces todas esas cosas ayudan un montón, e incluso un audio de WhatsApp. El dar una charla en un audio de WhatsApp con un grupo que puedas tener con vos mismo, o que lo puedas compartir a otra persona de confianza, también es algo muy bueno para que te puedan dar una devolución, algún feedback con respecto a esa charla. Pero el grupo de WhatsApp y un audio de WhatsApp, la verdad que te va a ayudar un montón. Primero, para empezar a acostumbrarte a tu voz. A nadie le gusta escuchar su voz en el audio de WhatsApp, pero si te empezás a acostumbrar, es algo que claramente te va a ayudar a mejorar también cómo te escuchas vos y cómo sentís que los demás te van a escuchar. Lo segundo es aprender un poco más de lo que vayas a decir.
siempre está seguramente alguna parte de preguntas, alguna parte donde la exposición se puede desvirtuar y que tal vez no te acordás lo que sigue, pero si tenés más contenido incluso de que podés y tenés que decir, te va a servir para tener un colchón que ante cualquier imprevisto que haya podés recurrir a él, y que si la charla se da perfecto, no hay pregunta, no hay espacio, buenísimo, lo aprendiste, no fue necesario utilizarlo, pero siempre es importante aprender y conocer un poco más de lo que se va a dar con respecto al tema que sea. Lo segundo también es procurar tener las manos sueltas, no meterlas en el bolsillo ni tirarlas atrás, sino aprovechar y que sean un refuerzo también de lo que uno está diciendo. Cuando uno se apoya con lo que dice con las manos, haciendo gestos, llevando justamente a que las personas puedan comprender un poco más con las manos, es mucho más eficiente el mensaje que tenerlas en el bolsillo, que tenerlas atrás. No es la mejor posición justamente a la hora de dar charlas, así que procura siempre utilizar las manos, tenerlas libres, y en su defecto, si no las tenés libres, se pueden tener con alguna lapicera o algún pulsador, pero lo importante es que puedan estar a la vista y que no estén escondidas. Siempre es bueno también en cualquier charla, cualquier discurso que uno diga, contar un poco de alguna historia personal, alguna historia que le haya pasado a un tercero, alguna historia incluso inventada, pero las historias es algo que siempre nos llaman la atención a todas las personas. Entonces, si podés contar una historia que ayude, que sea de apoyo justamente a tu charla y que pueda incluso sumar contenido o servir de puntapié para el resto de la misma, bienvenido sea el poder contar una historia. Está todo lo que es el storytelling atrás de eso, que podemos hablar en algún momento de un episodio tranquilamente solo de eso, pero que siempre está bueno contar una historia al momento de dar una charla. Y por último, no le temas al silencio. Siempre tenemos los latiguillos o las muletillas que son el y el, que no sé cómo sería, un chasquido con la boca, pero es muy común a la hora de dar charlas y es muy común tenerlo porque muchas veces le tememos al silencio. Cuando pensamos en qué decir, qué iba después, utilizamos el para llenar ese vacío, y no es necesario. Uno tranquilamente puede dejar ese silencio porque de hecho ayuda a que las personas puedan asumir todo eso que dijiste anteriormente, para que puedan captarlo, que puedan pensarlo, que puedan procesarlo en su cabeza. Y con que haya 1, 2, 3 segundos de silencio no pasa nada, porque de hecho muchas veces son a propósito y es la idea para que las personas puedan asimilar todo eso que uno dice. Hace poco fui a un evento TED donde, si bien no fui mentor de ninguno de esos oradores, sí me tomé el atrevimiento de poder compartir después con alguno de ellos algunas devoluciones respecto a cosas que me parecieron de su charla y demás. Vale destacar que fui al evento justamente donde había sido mentor anteriormente, entonces estaba esa confianza con los organizadores para poder darle una devolución después a cada una de las personas que dieron charla. Y con respecto a una de esas charlas, a una de las personas que fue, le comenté, que tomé nota de su charla en particular, que dijo unas 31 veces más o menos la palabra o la muletilla y que de esas 31 veces, las 16 de esas fueron en el primer minuto de la charla. Después, en los otros 7 minutos que duró la charla, dijo otras 15 veces pero fue mucho más distribuido. Ahora, eso es algo que claramente la persona que dio la charla no se dio cuenta en ese momento, y que posiblemente una persona, si está escuchando la charla, normalmente tampoco se dé cuenta porque lo tenemos muy interiorizados, las muletillas como el pero que indirectamente nuestro cerebro lo va asimilando. Obviamente yo me preocupo mucho con respecto al tema, no sé si es la palabra preocupar, pero es algo que me interesa, me gusta y me gusta prestarle atención para poder seguir perfeccionando tanto yo como las personas que tengo a mi alrededor. Y le comenté al respecto que obviamente el es algo que muchas veces utilizamos para poder cubrir esos espacios y que requiere justamente de práctica, de estar dando charlas
no constantemente, pero sí teniendo cada una de las posibilidades que se presentan, aprovechándola para poder ejercitar de forma continua, y que todo eso nos va a ayudar a poder ser cada vez mejores oradores, poder conseguir mejores cosas en el mundo. Hay una frase que me gusta mucho repetir, que es: de contacto se mueve el mundo, y los contactos los generás justamente hablando con personas, y si tenemos esa capacidad de hablar en público de manera fluida, de manera elocuente y con facilidad, nos va a ser mucho más fácil cumplir y conseguir cada uno de nuestros objetivos en la vida. Así que el objetivo de este podcast era justamente hablar un poco de cómo charlar en público, cómo dialogar en público, cómo exponer, por qué es importante, y esos 5 tips que te dejé, que los repasamos con práctica, ya sea frente al espejo, con un video, con un audio WhatsApp. Aprende más de lo que vayas a decir, siempre conocer un poco más del tema que lo justo y necesario que uno va a decir. El procurar no tener las manos en los bolsillos ni atrás, sino utilizarlas como refuerzo a lo que estamos diciendo. Contar una historia y no temerle al silencio. Si este episodio te gustó, si te pareció que le puede servir a alguien más, compartíselo. Si tenés algún comentario al respecto, hacémelo saber en el Instagram de La Vida y el Dinero. Comentame si tenés alguna duda, si te parece que algo no está bien de lo que dije, tranquilamente. Si de repente dije muchas veces y estoy hablando justamente de que no hay que decir hacémelo saber también. Cualquier comentario siempre es bienvenido para poder seguir creciendo y seguir fortaleciéndonos como personas que quieren hacer de este mundo un lugar mejor y obviamente vivir también una vida mejor. Así que nos estamos hablando, escuchando, viendo la semana que viene en un nuevo episodio de La Vida y el Dinero. Chau, chau.